Hola, soy la doctora Fabiola Fernández Guerra Carrillo. Soy fundadora de la agencia 1111 Cambio Social. Soy integrante del colectivo para eliminar el racismo en México, Coopera, y socia fundadora de Comparte una Ola AC, que es una organización donde trabajamos con niñas de casa hogar. En esta ocasión voy a platicar un poco con ustedes con respecto a la comunicación asertiva para prevenir la violencia. Un gusto. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esta es una cápsula con relación a la comunicación asertiva para detener y prevenir la violencia. En específico vamos a hablar y abordar la violencia de género y la violencia de género en México, y vamos a pensar o reflexionar sobre qué conversaciones son importantes y qué puntos son importantes a considerar para ayudar a detener esta violencia, y cómo con esta pandemia, con el COVID-19, esto se ha intensificado aún más. Las cifras son importantes porque nos ayudan a precisar y a determinar el problema y a determinar la magnitud de lo que estamos hablando. En este caso, México es uno de los países más violentos de América Latina y con mayores altas tasas de feminicidio en la región. En América Latina, una mujer es asesinada cada 2 horas. Y en México, 10 mujeres mueren diariamente. En 2019 se cometieron en este país 1.010 feminicidios y en 2018 913. Este feminicidio desde 1985 a la fecha se ha ido incrementando alarmantemente sin una respuesta clara que lo permita frenar. Sabemos que a nivel mundial, además, el 80% de los asesinatos de mujeres ocurre con las parejas hombres y con los miembros de los grupos familiares. Y en ese sentido, nos preguntamos lo siguiente: ¿es la casa un lugar seguro? Durante esta pandemia y durante este confinamiento en América Latina y en México, ¿la casa para muchas mujeres, para muchas niñas, para muchos niños es un lugar seguro? Y aquí podemos ver algunas expresiones de todo lo que hemos visto en internet que señalan cuando el peligro está en casa. Y reflexiones sobre la otra pandemia que vive tanto México como América Latina, y la otra pandemia que vivimos es la violencia de género. Algunos datos sobre el feminicidio en el mundo. Es interesante entender que en América es el segundo continente con tasa mayor de feminicidio, solo después de África. El 80% de la violencia física se comete contra las mujeres, que 1 de cada 3 mujeres en América Latina ha sufrido violencia física o sexual. 1 de cada 3 mujeres en América Latina ha sufrido violencia física o violencia sexual, que el feminicidio se realiza en la región cada 2 horas, como les decía, y que 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. Tenemos varios reportajes y artículos que señalan que la pareja y en casa es donde suceden el 40% de los feminicidios, y esto nos lleva a reflexionar cómo es que tenemos nuestras relaciones familiares, qué tipo de valores tanto a nivel familiar como a nivel estructural permiten que esto suceda y siga sucediendo y venga sucediendo durante los últimos 25 años. En este punto van a observar una gráfica donde se ven las llamadas catalogadas de violencia de género de diciembre de 2019 al 12 de abril de 2020. En esta gráfica se ve claramente el incremento notable en 2020, en marzo, en abril, de las llamadas hechas a la línea Mujeres de la Ciudad de México para pedir auxilio por cuestiones de violencia de género. En esta otra gráfica se ve dentro de las llamadas catalogadas como violencia de género, como en 2020 estas se disparan a la par que se dispara la estancia en casa debido a la contingencia. ¿Qué está pasando ahora con la violencia de género y el COVID-19? Una de las consecuencias, hay varias, todas tremendas. Una es que quienes no tenían voz antes en el espacio público ahora la tienen aún menos. Entonces todas estas voces que generalmente son silenciadas por el cerco mediático quiere decir que no importa las acciones o las manifestaciones o lo que se mueva en la realidad tangible, lo que recogen los medios y lo que se difunde en la opinión pública muchas veces no recoge unas voces sino otras de acuerdo a sus intereses y a sus agendas personales. Entonces, en el caso de las mujeres como grupo minoritario,
y como grupo más que minoritario vulnerable tienen muchas complicaciones durante esta pandemia. Cuando hablamos de violencia de género, también hay que comprender que existe una gran diversidad de mujeres y circunstancias en esta pandemia y ampliar nuestra mirada, poner nuestra mirada sobre mujeres embarazadas que ahora están viviendo y cómo lo pueden resolver, sobre las parteras, que son mujeres mayores de edad que para realizar su función ahora además están poniendo en riesgo su vida, sobre mujeres indígenas, mujeres afromexicanas, mujeres con capacidades distintas que tal vez no pueden acceder a los servicios de salud porque no están preparadas, no tienen intérpretes, lenguaje de señas, etc. Y entonces no tienen acceso a lo que ahora se necesita para tal vez salvaguardar su vida, con trabajadoras del hogar, inmigrantes, mujeres en estado de reclusión, etc. Por otro lado, también hay que entender el tema de la impunidad en México. Un estudio que se llama Seguimiento y Evaluación del Sistema de Justicia Penal en México, elaborado en 2018 por Evalúa, señala que el índice de impunidad federal arroja un resultado de 94.6%. Entonces, aunado al tema de la violencia de género está el tema de la impunidad en el sistema de justicia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar a detener y prevenir la violencia de género en México? ¿Qué situaciones, te invito a que lo pensemos, qué situaciones normalizamos y por qué lo hacemos? Actualmente, alrededor del 74% del trabajo de cuidados y del hogar reditúa o se hace en manos de mujeres, mientras que el 26% se hace por parte de hombres. 74, 70, imagínate, 74, 75, 26%, ve la diferencia. Actualmente, ¿quién asume de manera mayoritaria la educación de las hijas e hijos en casa? ¿Quién está haciendo esa responsabilidad? ¿Cómo lo están gestionando? ¿Quién lleva ese trabajo? Ahora en muchos casos se habla de que las mujeres están realizando una doble e incluso una triple jornada laboral al respecto. La que hacen en su trabajo para traer ingresos, la que hacen en el trabajo del hogar, de limpieza, más cuidados con los hijos y la educación y la escuela. Entonces, ¿por qué es esto? ¿Por qué es que se distribuye de la manera en que se distribuye? Y ahí te invito a que pensemos qué conversaciones no estamos teniendo sobre la violencia de género y deberíamos de tener. ¿Qué es lo que nosotros desde nuestra esfera particular podemos hacer para ayudar a detener la violencia de género y no lo estamos haciendo? ¿Y por qué no lo estamos haciendo? Hay algunas conversaciones que no estamos teniendo como sociedad mexicana o que las tenemos pero no en la dimensión necesaria y que normalizan situaciones graves en las que vivimos y que nos afectan todos los días. ¿Y por qué pasa esto? Pues hay una multiplicidad de razones. La primera es porque es bastante difícil hablar de estos temas. Es un tema difícil y doloroso de hablar. Nombrar la violencia de género es muchas veces como ser una especie de aguasfiestas o de llevar a lugares de dolor, a lugares dolorosos y a lugares en los que no se quieren ver y que no se quieren hablar. Entonces, hablar de este tema nos lleva a este lugar complejo del que nadie quiere formar parte. Entonces, quien trae a la mesa este tipo de conversaciones es una persona que incomoda el espacio y en vez de que se observe que el tema es el que incomoda, se transfiere hacia la persona. Entonces, lo incómodo de esto es que la realidad que esto esté sucediendo en México, no que la persona hable a este respecto. Entonces, hay un tema que tenemos de la negación del dolor que el tema nos causa. ¿Cómo es que la muerte de mujeres nos genera una herida profunda, un dolor profundo, que no sé qué tan conscientes estamos todas y cada una de las personas que vivimos en esta geografía de lo que está pasando, tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente? Entonces, el permitirnos sentir y visibilizar el miedo, el dolor que nos da y también el miedo que nos genera. ¿Estamos conscientes, te pregunto, del miedo que nos da salir a la calle? ¿En qué nivel estamos conscientes diariamente el miedo que nos da salir a la calle como mujeres? ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos pasos por detrás, caminando por la calle? ¿Qué reacción física tenemos? ¿Qué emocionalidad? ¿Cómo volteamos? ¿Cómo se aumenta nuestros latidos del corazón? ¿Y es eso como tendríamos que vivir? Otra de las cosas sobre cómo conversamos es que siempre hablamos de estos temas y de temas también que nuevamente nos complejizan y nos incomodan, como sería el racismo, como sería el sexismo. Hablamos en tercera persona, es decir, nadie queremos ponernos en el lugar de la víctima y queremos desmarcarnos de la opresión. Por otra parte, ¿qué comprensión tenemos de cuando hablamos
o se dicen frases como si tocan a una, tocan a todas. ¿Realmente estamos entendiendo qué significa y por qué surgió esa frase y cómo es que se está sosteniendo esa frase? Entonces, trabajar en nosotros de la conciencia, sobre el tema de la conciencia y cómo nos afecta esto, tanto a nivel emocional y cómo opera esto a nivel estructural y sistemático. Por eso no se habla de asesinato de mujeres, sino de feminicidio, porque hay un nivel estructural y hay un sistema de justicia y un sistema de impunidad que es el que nos lleva a estar en la circunstancia donde estamos. Y por otra parte, también es importante, como hombres en México, repensar la forma en la que se reacciona sobre este tema. Cuestionar la necesidad de defenderse cuando se habla de este tema diciendo frases como, bueno, no somos todos los hombres, o también hay mujeres que pegan a los hombres. Y más bien, ver las estadísticas, ver las cifras de las que estamos hablando y solidarizarse. Y en muchos casos también el que las mujeres hablen de este tema pareciera que está violentando un pacto con sus parejas o con los hombres que les rodean, como si decir la realidad tal cual es fuera algo ofensivo, como si decir hombres están matando mujeres en México fuera algo ofensivo cuando es una realidad que está sostenido estadísticamente y cuando lo que se necesita es una solidaridad y un cambio de perspectiva y de conciencia diciendo, sí, esto está sucediendo, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? Entonces, ¿cómo se puede contribuir para enunciar esta violencia de género y discutirla sin excusarla y cómo la podemos transformar? ¿Cómo hablar? ¿Cómo educar a nuestras hijas, a nuestros hijos? Entonces, algunas sugerencias de acción que creo que podrían ayudarnos a este tema. El primer punto es informarnos sobre el tema pese a lo difícil que es superar la barrera del dolor, superar la barrera del miedo y conocer las cifras y hablar de cifras y estadísticas, porque si no de repente todo esto se vuelve muy relativo cuando hay cifras claras de lo que está sucediendo, de cómo está sucediendo y de la situación. También tomar conciencia del cerco mediático, que es un cerco mediático, es del número de acciones que se hacen desde los inicios, desde el 85, distintas madres de las víctimas y organizaciones han hecho manifestaciones, caminatas por el desierto, obras de teatro, películas, performance, cotidianamente se van haciendo todo esto y ha tardado 20 años en que se discuta en los medios y en los que se tomen acciones ya más profundas en los medios. Entonces, ¿por qué esto es y ha sido así? También informarnos de las organizaciones, de estas organizaciones que han surgido de la sociedad civil y de familiares de víctimas que trabajan en estos temas y saber qué están haciendo, cómo lo están haciendo y cómo podemos ayudar o aportar. Otra cuestión que creo que podría ser fundamental es exigir a candidatas, candidatos a cargos públicos que entre sus propuestas contengan planes de acción y proyectos concretos para detener y prevenir la violencia hacia las mujeres y que aborden específicamente el tema del feminicidio. Y se puede empezar desde ya, desde las candidaturas del 2021. Y por otro lado, exigir a nuestros representantes públicos, a quienes les compete en su ámbito de trabajo, que demuestren acciones concretas sobre este tema, cómo prevenir la violencia hacia las mujeres y cómo trabajar el tema del feminicidio. Esto tiene que estar punto número 1 del debate público. Y cuestionar también, creo yo, la existencia de portadas en las que se vincula mediante imágenes a nivel simbólico y a nivel inconsciente, que es cómo funciona el tema de las imágenes, los cuerpos de mujeres en bikini con muy poca ropa, con gente descuartizada o con gente asesinada, que son todas estas revistas que se distribuyen a un costo económico y que en las portadas hay una asociación permanente y desde hace ya varios años entre muerte y mujeres en bikini. Yo pregunto, ¿por qué tendría que aparecer una mujer en bikini al lado de una persona asesinada? ¿O qué relación? Esto no es algo que sucede en todas las geografías. Entonces es un punto importante a reflexionar. ¿Por qué está sucediendo esto? Y finalmente también creo que es muy importante apoyar el trabajo y las iniciativas que mujeres hacen apoyando a mujeres, tanto en las organizaciones civiles, empoderando a niñas y a niños, proyectos de empoderamiento y al apoyo a la educación no sexista para replantear todos estos temas que, de no ser trabajados en un nivel de prevención, llevan a la violencia de género. Muchas gracias.